Con este PowerPoint estudiaremos la reproducción en los seres vivos. Consideramos la reproducción como una característica de todos los seres vivos, mediante la cual se deja descendencia. La reproducción es una característica no vital para el individuo, pero sí es importantísima para la especie, ya que permite que las especies continúen a lo largo del tiempo. Si analizamos toda la biodiversidad, encontramos dos formas de reproducción, la asexual y la sexual. Si bien hay un montón de diferencias entre estos dos tipos de reproducción, podríamos indicar como principales diferencias que en la reproducción asexual existe un solo progenitor, mientras que en la sexual sí o sí deberán ser dos los individuos necesarios para reproducirse. Los descendientes en la reproducción asexual son clones del progenitor. En cambio, en la reproducción sexual, al unirse dos células llamadas gametas, como el óvulo o el espermatozoide, el descendiente es semejante, es parecido al progenitor, pero no es genéticamente idéntico. Te invito a que leas el resto de las diferencias en el cuadro de la diapositiva. Comenzaremos a analizar los tipos de reproducción asexual que existen. Vamos a estudiar la reproducción asexual en organismos unicelulares, como pueden ser las bacterias, ciertos hongos unicelulares como las levaduras, y vamos a estudiar la reproducción asexual en organismos pluricelulares, como los animales y las plantas. En la reproducción asexual de organismos unicelulares como las bacterias o las levaduras, existen diferentes formas de reproducción asexual dependiendo de la especie que estemos mencionando. Se encuentra la bipartición, gemación, esporulación y esquizogonia. Si bien hay diferencias entre estas cuatro formas de reproducción asexual, en todas ellas ocurre que una única célula multiplica su ADN, que se encuentra en el interior de ella, y a partir de allí ese nuevo ADN va a permitir que surjan nuevas células hijas. Como estamos hablando de organismos unicelulares, si surgen nuevas células hijas, lo que en realidad terminan surgiendo son nuevos seres vivos. La reproducción asexual en animales no es tan común y frecuente, pero en todas las especies que ocurren reproducción asexual se pueden observar tres tipos distintos: la brotación, la fragmentación o escinsión y la partenogénesis. En la brotación surge un pequeño brote o yema al costado del animal, del individuo, y ese pequeño brotecito va a comenzar a crecer y va a originar a un nuevo individuo. El ejemplo característico son las hidras de agua dulce. En la fragmentación, como ocurre por ejemplo en las estrellas de mar, un pequeño pedazo del animal se corta, se fragmenta, y a partir de ese pequeño trozo o pedazo de animal surge un descendiente, es decir, va a comenzar a desarrollarse el resto de estructuras de ese individuo. Y el último, en la partenogénesis, óvulos sin fecundar van a comenzar a multiplicarse, a tener multiplicaciones celulares, y a partir de esas multiplicaciones celulares surgen también nuevos individuos, como es en el caso de las hormigas o de las avispas. En los tres casos estamos hablando que los animales se están reproduciendo de manera asexual, es decir, está surgiendo
un descendiente o un individuo nuevo sin la unión de células sexuales. La reproducción asexual es muy común entre las plantas. Existen dos tipos, la esporulación y la propagación vegetativa. En la esporulación, a la planta le crece una pequeña estructura conocida como esporofito, en la cual se van a fabricar esporas, y cuando esas esporas salen y germinan en la tierra, de esas esporas surge una planta nueva. En la propagación vegetativa, en cambio, la planta fabrica algún conjunto de células o la misma planta se corta en alguna parte y esa nueva porción formará un individuo nuevo, formará una planta nueva. La reproducción sexual en plantas presenta diferentes características si estamos hablando de plantas sin semillas, de plantas con semillas pero sin flores o de plantas con semillas y con flores. Estudiaremos cada una de ellas. Los helechos son plantas que se reproducen sin la fabricación de semillas. Lo hacen a través de dos estructuras, el gametofito y el esporofito. El gametofito es una parte de la planta que van a fabricar las dos células sexuales de los helechos, los anterozoides y la oósfera. Los pinos forman parte de un grupo de plantas conocidos como gimnospermas. Ellas se reproducen sexualmente gracias a los conos que hay en la planta, conos femeninos y conos masculinos. Estos conos van a fabricar en su interior las células sexuales, óvulos, femenina, y granos de polen, célula sexual masculina. Al unirse estas dos células sexuales se formará una semilla. La semilla queda en el interior de la piña o cono femenino, y cuando esta semilla cae a tierra, germina y surge un nuevo árbol, una nueva planta. Las plantas que se reproducen con semillas, gracias a una estructura conocida como flor, se las conocen como angiospermas. La flor producirá las células sexuales masculinas, granos de polen, y las células sexuales femeninas, óvulos u oósferas. Estas dos células se unirán dentro de la flor también y formarán allí adentro una semilla. A diferencia de los pinos o de las gimnospermas, las semillas permanecerán dentro de un fruto. Cuando la semilla salga de ese fruto, va a poder germinar y formar un individuo nuevo. Tanto en la reproducción sexual de las gimnospermas como de las angiospermas, para que las células sexuales, granos de polen y oósferas u óvulos puedan unirse, es necesario que ocurra un proceso conocido como polinización. Y existen tres tipos de polinización diferente. La anemófila es la ocasionada por el viento, la polinización entomófila, que es la ocasionada por insectos, y la polinización zoófila, que es la ocasionada por algunas aves, como por ejemplo el colibrí. En la reproducción sexual de los animales existen dos procesos fundamentales, la fecundación y el desarrollo embrionario. Se llama fecundación a la unión del óvulo con el espermatozoide, y este proceso puede ser interno o externo. El desarrollo embrionario es el proceso que permite, como indica su nombre, el desarrollo y crecimiento del embrión. Este proceso también puede ser interno
o externo, generalmente en una estructura conocida como huevo. Según el tipo de fecundación y de desarrollo embrionario que tengan las distintas especies animales, se pueden distinguir 4 formas principales de reproducción sexual en los animales: la ovulípara, la ovípara, la ovovivípara y la vivípara. En el cuadro que verás en la diapositiva siguiente vas a poder analizar las características de cada una de ellas.